Hoy estamos nuevamente en su canal Mate 100% para aprender alguito más de matemáticas. En esta ocasión, las expresiones algebraicas y el lenguaje algebraico. Vamos a aprender a transformar una expresión en lenguaje común, una expresión escrita, a una expresión equivalente en lenguaje algebraico y viceversa. Vamos a comenzar, dice, en esta tabla completa el cuadro utilizando expresiones algebraicas. Así que vamos a comenzar con la primera fila. Dice el doble de la diferencia de dos números. Cuando hablamos de dos números, no sabemos qué número se está refiriendo, pero sabemos que un número es representado algebraicamente por una letra. Y cuando dice dos números, entonces entendemos que es por dos letras. Así que utilizamos la letra A para el primer número, puede ser cualquier letra, y la letra B para el segundo número. Pero si vemos toda la expresión, dice el doble, habla de un multiplicador, es decir, por 2. Y cuando dice la diferencia, se refiere a la operación de la resta. La resta, sustracción o diferencia, que son sus nombres sinónimos. Diferencia se refiere entonces a la operación de la resta. Es por eso que vamos a restar esos dos números, como ven acá en el ejemplo, A menos B. Pero al decir el doble, a esa resta la multiplicamos por 2. Y eso quiere decir el doble de la diferencia de dos números. En la siguiente fila tenemos una expresión algebraica. Quiere decir que la tenemos que transformar en una expresión escrita. Como podemos ver, dice x más y. X representa un número. Y representa otro número, es decir, que son dos números, y la operación que los está separando es una suma. ¿Cómo podemos transformar esto entonces al lenguaje corriente o al lenguaje usual? Dos números que se están sumando. Entonces anotamos la suma de dos números y hemos transformado en una expresión en lenguaje usual. Vamos a la siguiente fila. Dice el cuadrado de un número más 7 unidades. A ver. ¿Cómo transformamos esto? El cuadrado de un número. ¿Qué número? No sabemos. Así que le asignamos una letra. Vamos a ver. Le pongamos la letra M. Al decir el cuadrado, está hablando de una potencia, de la potencia 2. Es decir, que M ha de estar elevado al cuadrado. M cuadrado. El cuadrado de un número más, está hablando de la operación de suma, vamos a anotar más, 7 unidades, es decir, una cantidad conocida, más 7. Y tenemos escrita la expresión algebraica de el cuadrado de un número más 7 unidades. La siguiente fila dice n-3, es una expresión algebraica, la vamos a convertir en una expresión en lenguaje usual. A ver, n-3, n es una cantidad desconocida, es decir, un número, que se está restando con 3. A ver, ¿cómo podemos escribir? Entonces, n es un número menos 3. Anotemos entonces un número menos 3 unidades. Muy bien, ahora pasamos a la última fila. Dice el perímetro de un campo de baloncesto. Si es que te perdiste de la clase de perímetros, puedes entrar al canal y buscar el video de repaso de geometría. Dice el perímetro de un campo de baloncesto de largo M y ancho N. A ver, analicemos un campo de baloncesto. Tenemos acá nuestro campo de baloncesto. Vamos a quitar todas nuestras anotaciones y recordemos que dice de largo M y de ancho N. ¿Cómo representamos el perímetro en este campo de baloncesto? Hemos visto que el perímetro es la suma del contorno de una figura geométrica plana, en este caso un rectángulo. El perímetro se vuelve a repetir acá el largo M y se vuelve a repetir acá el ancho N. Para hallar el perímetro simplemente hay que sumar los bordes de esta cancha, entonces es 2 veces el ancho, anotaremos 2M, más 2 veces el ancho, anotamos más 2n. Y hemos representado algebraicamente
el perímetro de ese campo de baloncesto de largo M y ancho N. De esta forma hemos podido repasar alguito y aprender alguito más del lenguaje algebraico, cómo se puede transformar una expresión de lenguaje usual en lenguaje algebraico y cómo se puede transformar una expresión algebraica en lenguaje usual. Nos vemos pronto en un video nuevo. Chao, chao.